Podemos aplicar el versículo 18, y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ay, a mí me tranquiliza. Este versículo me trae una paz interior, porque yo nunca sueño. Y yo ya entré en la edad de los ancianos, ¿vio? No estoy muy anciano, pero yo nunca sueño. Yo digo, Señor, ¿qué pasa? Y ahora me pongo tranquilo. Gloria al nombre del Señor. Porque dice, de cierto, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi sierva y sobre mis siervos, sobre mi siervo y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vio, acá también habla sobre las siervas que van a profetizar en aquellos días. Sabemos que la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí estuvieron hermanas, mujeres que acompañaron al Señor durante toda su vida terrenal y que fueron testigos en la tumba cuando resucitó Jesús. Y entonces el ángel les mandó. No es que fueron por ellas mismas, ¿vio? No es que ellas dijeron, bueno, vamos nosotros a anunciar, no. El ángel envió. Vamos a buscar ese pasaje. Algunos que leen el Antiguo Testamento ya lo saben de memoria, pero como yo leo el Nuevo, gloria al Señor. ¿Cuál es el pasaje? Cuando los ángeles estuvieron a la puerta del sepulcro, y acá creo que es en el capítulo 27, versículo 62, pero no sé si ahí es donde Jesús resucita. Y después en el 28, y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él las guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y pronto, ahí ya le está dando la orden el ángel, ¿no? A las mujeres. Id pronto, y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Y le veréis, he aquí os lo he dicho. Bueno, entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Eso fue antes del Pentecostés, ¿sí? Bueno, después del Pentecostés sabemos que ya hubo otro mover. Ahora yo siempre me pregunto por qué en el día de Pentecostés fue Pedro el que habló y no fue otro. Si todos recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué fue Pedro? Y bueno, yo creo que Pedro fue el que más atesoró la palabra de Jesús en el corazón. Estaba Juan, que amaba mucho al Señor, pero no fue Juan el que habló. Pedro, un hombre bruto, como muchos lo califican, torpe, arrebatado, de un carácter bastante enfrentador, arrebatado, ¿no? A el Espíritu Santo escogió para que diera el discurso que dio. Era un hombre que atesoraba mucho lo que Jesús hablaba, porque nosotros ahora sabemos que el Espíritu Santo toma de lo que nosotros tenemos, ¿no? Cuanto más palabra de Dios tengamos, es cuanto Dios nos va a usar a nosotros. Por eso hay muchos hermanos que no los usa el Espíritu Santo porque no tienen la palabra de Dios morando en ellos. ¿Por qué no la tienen? Porque no la leen. ¿Por qué no la tienen? Porque cuando uno predica no prestan atención. No está atesorando la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene abundancia de palabra de Dios en el corazón, entonces el Espíritu Santo lo usa de una manera maravillosa, como lo usó con Pedro
Y el Espíritu Santo también nosotros recibimos, el poder del Espíritu Santo recibimos para ser testigo de Cristo. Porque me seréis testigo, dice, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, le dice el Señor, antes de recibir el Espíritu Santo a los apóstoles, a los 120. Gloria al nombre del Señor. Entonces veíamos que los ancianos soñarán sueños y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Las siervas también profetizarán, ¿no? Es decir, las hermanas, mujeres profetizarán. Lógicamente que no profetizamos porque, o las hermanas no profetizan porque se cumplió Joel, sino porque recibieron la lluvia temprana y tardía. Nosotros estamos recibiendo como se dice, como cuando viene una lluvia de bendición, ¿no? Para la tierra después de una sequía. Lo que se está manifestando ahora es eso. El Espíritu Santo, no oímos que cayó el Espíritu Santo, está cayendo el Espíritu Santo de una manera como fue en el día de Pentecostés o como fue en 1906. No oímos que hay un derramamiento del Espíritu Santo en ese sentido. Nosotros, gracias a Dios, creo que fuimos la última etapa, como antes que se terminara la lluvia, ¿no? Que cayó en 1906, eso duró hasta cuando nosotros entramos a la iglesia, ¿no? Después vino otra iglesia que ya no recibió el Espíritu Santo. Hasta hoy no lo reciben, no hay iglesias que reciban la llenura del Espíritu Santo. Hoy día no se escucha. Pero eso no implica que el Espíritu Santo, aquellos que creen de corazón, entonces Dios les llene con el Espíritu Santo. Porque acuérdese que la iglesia entró en las bendiciones, ¿no? Que Cristo ganó para ella. La iglesia recibe el Espíritu Santo no porque se cumpla alguna profecía, sino porque Cristo, ¿no? Ganó eso para la iglesia, ¿no? Nosotros recibimos tanto las bendiciones materiales como las bendiciones espirituales, más espirituales que materiales, ¿no? Porque Él nos bendijo con todas bendiciones espirituales en Cristo, dice, en Cristo. Ahora, claro, eso de 1906 hay que buscarlo. Después de eso, en 1948 a 1906, ¿cuántos años hay? Hay como 50. 1906 a 1948. Hay como 50. 42. 40. 46. Ah, 42. 42. Entonces 42 años, fíjese. Y ahí vino esa lluvia del Espíritu Santo sobre la iglesia en aquellos tiempos. Fíjese, después de 1948, donde Israel empezó a recibir las bendiciones materiales, que todavía le falta, ¿no? Porque no reciben todavía a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero cuando digan, bienvenido sea aquel que viene en el nombre del Señor, Israel va a ser la nación más bendecida de la tierra. Y a través de Israel vamos a ser bendecidos todas las naciones del mundo, o las naciones que estén en comunión con el Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, esto del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, parecería que es algo personal, que cada persona tiene que creer, como decía el hermano Nicolás, ¿no? Tiene que creer en lo que dice la palabra de Dios. Tiene que creer que necesita la experiencia con el Espíritu Santo. Y eso solamente Dios se lo puede conceder. Ahora, no todos los que están en la iglesia tienen el poder del Espíritu Santo, pero es para todos. Para todos es, no, en ese sentido, Dios no hace acepción de personas. No solamente le da a los pastores, a los evangelistas, sino que le da a todos, ¿no? Pero bueno, eso hay que creer, hay que buscar por medio de la fe. Por eso, la manera de que una persona pueda ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es por medio de la enseñanza de la palabra. Y Dios tiene que abrir el entendimiento.
Ahora yo creo que en este tiempo, por lo menos fue lo que nosotros experimentamos, para recibir la llenura del Espíritu Santo nosotros tenemos que establecer en la iglesia reuniones de oración. Y bueno, y ahora que tenemos reunión de ministerio los días viernes, ¿no? Con los hermanos Juan Tiquiboco, el hermano Jorge Gamarra, Nico y yo tenemos reunión de ministerio los días viernes. Entonces vamos a hacer los miércoles reuniones de oración, ¿no? Así que todos están invitados para los días miércoles a las 7 de la tarde a venir a orar a la iglesia, y entre eso podemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que los días miércoles vamos a usar para eso. Este es el último culto del año, dijo la hermana Estela. Así que yo le doy gracias al Señor por este año. Fue un año durísimo para la iglesia. No se deshizo la iglesia porque cuando Dios abre una puerta nadie la puede cerrar. Se ve que estamos en un fundamento, ¿no? En un buen fundamento, porque si hubiéramos estado en otro tipo de fundamento no quedamos nadie. Porque vino el viento del norte, como dice, ¿no? Y dejó su olor, dice que, como dice ahí en Isaías, no, en Joel. Vamos a leerlo. Eso es lo que nos pasó este año, a nosotros, como iglesia. Y el Señor se dio la victoria a sí mismo, porque no permitió. Dijimos capítulo 2, dijimos, ¿se acuerdan? Ah, no, Jonás, y yo, Joel. Cuando dice que él pero es que no encuentro Joel, hermano. Amós, Joel, acá, capítulo 2. Donde el Señor nos hace ver en el versículo 20, dice: y haré alejar de vosotros al Aquilón y echároslo en la tierra seca y desierta. Su haz será hacia el mar oriental, dice, y su fin al mar occidental, y exhalará su perfume, su hedor, dice, su olor putrefacto, ¿vio? Y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Entonces, esto habla de que nosotros hemos pasado por ahí. Vino ese viento desgraciado y bueno, pero la iglesia está construyéndose con buenos materiales, con oro, plata y piedras preciosas, y está en un buen fundamento. Eso es lo que nos pasó a nosotros este año aquí. Y bueno, y todavía estamos acá. Por la gracia de Dios estamos aquí, ¿no? Y no sé si alguno se fue, si un hermano se fue, ¿no? Un hermano se nos fue de nosotros, lamentablemente, desgraciadamente. Nunca es bueno cuando un hermano se va de la iglesia. Nadie se goza por eso, de ninguna manera. Pero hay cosas que uno tiene que, más cuando predica la verdad, tiene que ser firme, no duro, ¿no? Tiene que ser firme, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que vagan en la región celeste. Y sabemos que esos espíritus muchas veces usan a las personas de carne y hueso, ¿no? Y bueno, pero el Señor nos mantuvo firme y eso le agradecemos al Señor, porque todavía estamos juntos un año más, ¿no? Es bueno que los hermanos permanezcan en la iglesia, en la misma iglesia, hasta que Cristo venga a buscarle, ¿no? Pero que ¿a dónde vamos a ir? Estaríamos dispuestos a ir a otro lugar si hay hermanos que lo alcancen, que alcancen a lo que nosotros todavía no hemos alcanzado. Bueno, entonces sigamos con la palabra, ¿sí? Y dice, y de cierto, dice el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Gloria al nombre del Señor. Estamos en el versículo 20, ¿no? Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Fíjese qué terrible cuando venga esos días, ¿no? Creo que algo de eso habla Mateo 24, 29. ¿Quién puede leerme? A ver, hermanos, en Mateo 24, 29, donde dice... A ver, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de aquellos días, dice, y daré prodigios arriba en el cielo. Este es después de esta dispensación. ¿No? Esta dispensación termina cuando la iglesia es arrebatada. Es decir, cuando la esposa, los vencedores sean arrebatados. Porque parte de la iglesia se va a quedar. ¿No? Desgraciadamente muchos se van a quedar. Pero no en la gran tribulación, sino en la tribulación. Es decir, 3 años y medio más. Después que esos 3 años y medio más, y fíjese que esas personas que van a ser arrebatadas están presentadas en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, ¿no? No me acuerdo el versículo, pero dice, ¿y quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor. ¿Alguien me lo puede leer a ese pasaje? Porque ahí es donde se cumple el versículo 19. En Apocalipsis, capítulo 7, no me acuerdo el versículo. Ya lo buscamos enseguida, hermano. Gloria al nombre del Señor. El 13. A ver, hermano Nicolás, por favor. En el 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en su mano. En el 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Y dice, ¿qué van a hacer estas personas ahí? Nos da a entender. Dice, ¿qué más en el 15? En el 15 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Amén. Hasta ahí nomás. Ellos van a servir. Mientras que nosotros vamos a reinar, ellos van a servir. ¿Quiénes son nosotros? Los vencedores. Nosotros vamos a reinar porque los vencedores están vistos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero no vamos a entrar en todo eso porque no vamos a ir del tema. Bueno, en el 19, y daré prodigio arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá tinieblas y la luna sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga, descienda Jesús con nosotros, los vencedores, para someter a Satanás por 1000 años. Él va a ser atado, va a ser lanzado al infierno y va a ser atado 1000 años, ¿no? Y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso corresponde a esta dispensación y a la dispensación que viene. Ahora, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros con ver el libro de Hechos? Nosotros estamos buscando posicionar en el lugar correcto a los apóstoles del reino. ¿Y cuál era su mensaje? ¿Y cuál era su esperanza? ¿Qué era lo que ellos estaban esperando? Porque queremos confrontarlos a ellos con el apostolado de Pablo. No en una enemistad, no había enemistad entre ellos, sino que queremos que ustedes tengan con claridad, ¿no?, que Pablo fue el apóstol que Dios levantó para nosotros
y no los apóstoles del reino. ¿No? Muchos predican a Juan, ¿no? Tanto a Juan el Bautista como a Juan el discípulo amado del Señor. Pero ellos son predicadores, por supuesto, pero no son maestros para nosotros. El único maestro que nosotros tenemos es el apóstol Pablo, porque así lo determinó Dios, lo determinó el Señor Jesucristo. Y esto es así. Nosotros no podemos inclinar el oído a otro apostolado si primeramente no entendemos, ¿no?, al apostolado que Dios le dio al apóstol Pablo, al mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo, ¿no? Y nosotros cuando entendemos el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo, entendemos bien cuál es la dirección de su mensaje, entonces podemos entender bien a los otros apóstoles, ¿no?, a los otros predicadores, como Pedro, Juan, Judas y bueno, y los 4 evangelios. Entonces en el 22, varones israelitas, vio que le escribió ello, él no le estaba escribiendo o no le estaba hablando a los pecadores, sino que le estaba hablando a los israelitas. Dice, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas, prodigios, señales que Dios hizo por medio de él. Claro, porque ellos lo vieron hacer eso, ¿no? Y ellos de alguna manera creyeron en él, ¿no? Fue aprobado entre ellos, dice. Y vieron las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste, matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. Él está hablando a los israelitas, no le está hablando a los gentiles. No es un hablar para la iglesia, no le está recriminando a la iglesia eso, sino que le está recriminando al pueblo de Dios en el principio, ¿no?, o en el final, como quiera, en el final del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, porque la muerte no lo podía retener al Señor Jesucristo. No lo podía retener al Señor Jesús, sino que sabemos por medio de lo que Pablo nos enseña que Él fue resucitado con poder por medio de la vida del Padre, ¿no? Eso se encuentra en el libro de Efesios, el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo detuviera a Jesús. No podía detener la muerte a Jesús. Y acá pone a David, puso como ejemplo ahí a Joel, y ahora lo pone a David. Y porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. A mi derecha, la palabra diestra es mi derecha, no seré conmovido. Eso dijo David, ¿no? A lo sumo ellos lo podían ver a la derecha, pero nosotros lo vemos dentro de nosotros, morando en nosotros. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Fíjese, ¿no?, lo que David decía con respecto a Jesús, ¿no? Él tenía esperanza porque él lo había visto ahí al Señor. Dice, vi al Señor siempre delante de mí, en el versículo 25, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegra y se gozará mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjese, eso profetizando para nosotros, que no dejarás mi alma en el infierno. Eso también es para nosotros, ¿no? Ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, que murió, fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta, David era profeta, acá lo dice, ¿no? Y sabiendo que con juramento le había Dios jurado
que por el fruto de su lomo, cuando a la carne levantaría a Cristo, ¿no? Al Señor Jesucristo. Por eso Pablo habla sobre ese tema en Romanos capítulo 1, versículo 4, creo que es. ¿Cómo? Sí. Donde dice, en el 3, vamos a leer del 2, que él había prometido por las Santas Escrituras, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Él es de la simiente de David, Jesús. Por eso él tiene derecho, como de la simiente, viene de la simiente de David, ¿no? Él tiene derecho a ser rey, porque David fue hecho rey por la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan, no? Entonces Jesús tiene derecho a reinar, porque él viene de esa simiente. Y Pablo lo dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Según el Espíritu de su santidad. Bueno, y volviendo a Hechos, en el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, le había Dios jurado que el fruto de su lomo, que no fue el fruto de su lomo, no fue Salomón, ¿no? Sino que el fruto de su lomo fue el Cristo, el Señor Jesús. Y eso que había muerto hace cuánto, hace muchos años antes, que el fruto de su lomo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, fíjese. Alabado sea el Señor. Y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Qué maravilloso esto, hermano, ¿no? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Así que levantado por el poder de Dios, por la diestra, dice acá, ¿no? Y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ellos no esperaban la salvación, ellos ya eran salvos. Ellos esperaban la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre ellos, porque eso fue la promesa que Él les había hecho. Y dice, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíste. Quiere decir que el Espíritu Santo no se hubiera derramado si Jesucristo no hubiera resucitado. Fíjese, la muerte de Cristo representa el Cordero de la Pascua, porque eso habla, pero la sangre de Cristo representa otra cosa. ¿No? La sangre de Cristo representa el nuevo pacto, ¿no? Representa la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces fíjese, porque David no subió a los cielos, pero él dijo el Señor a mi Señor, alabado sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, él no está hablando del Señor Jesucristo resucitado, él está hablando del Jesús que vino a este mundo y que fue crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Pero él no lo conocía como el Señor Jesucristo ungido, sino que él todavía estaba esperando a Jesús de Nazaret, por así decirlo, ¿no? Pedro, estoy hablando de Pedro, está haciendo alusión a eso. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Entonces, oído esto, fueron compungidos sus corazones. Vio el poder de la palabra, ¿no? Vio el poder de la palabra. Tenemos que ejercitar este poder, hermano. Tenemos que usar este poder. Creer que la palabra es poderosa. No necesitamos añadir ningún testimonio aparte que el testimonio de Cristo para poder salvar las almas. Nosotros añadimos nuestro testimonio y el testimonio de algún otro
porque no tenemos la palabra abundantemente en nosotros, o no conocemos el desarrollo de la redención, de la salvación, de la crucifixión. Sea pues vos ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, alabado sea el Señor. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿No? Ellos querían saber qué van a hacer, porque también tal vez el Espíritu Santo también alcanzó a alguno de ellos también. Porque acuérdense que ellos eran hijos de Dios, eran salvos, ¿no? Eran hijos de Dios. Y escucharon, tal vez recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, y tal vez fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces ahora tenían que saber qué iban a hacer. Y Pedro le dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vio el hablar de Pedro acá, ¿no? No es el mismo hablar de Pablo, ¿no? Ellos tenían que hacer algo para que sus pecados fueran perdonados, ¿no? Y Pablo, ¿qué dice? Que nuestros pecados fueron perdonados por la fe en Él. Qué diferente el mensaje, claro, porque el mensaje del Cristo resucitado no se le fue dado a Pedro, porque él iba a ocupar un lugar diferente a Pablo, sino que Pedro dice, y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Había que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, por eso muchos ponen la salvación en el bautismo, de arrepentimiento. Y la salvación es por la fe, no por el bautismo. Amén, gloria a Dios. Eso nos enseña el apóstol de la iglesia, el apóstol Pablo. Y dice: y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y Pablo dice que creyendo en Él, nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que ahí había algo por el cual ellos podían recibir el Espíritu Santo. ¿Qué tenían que hacer? Bautizarse, arrepentirse, y entonces recibían el don del Espíritu Santo. Pero ahora no es así con Pablo, ¿no? No es así con Pablo. Nosotros ahora recibimos el Espíritu Santo por la fe. Por eso cuando él oró por aquellos, los hermanos de Éfeso, que estaban en Éfeso creo, y les habló si habían recibido el Espíritu Santo, ni habíamos oído que había Espíritu Santo. Entonces él oró por ellos, puso las manos y recibieron el Espíritu Santo. No tenían que hacer lo que Pedro dijo, sino que tenían que recibirlo por la fe como Pablo había recibido del Señor. La enseñanza, ¿vio? ¿Cómo cambia la enseñanza? Y esto es lo que se enseñó en la iglesia que no conoce el Evangelio de la gracia. El Evangelio de Pablo no la conocen y entonces lo llevan a los hermanos a ser llenos del Espíritu Santo, pero para ser llenos del Espíritu Santo se tienen que bautizar y se tienen que arrepentir. Esa es la manera que nosotros teníamos antes. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál era? ¿Para quién era todo? El Espíritu Santo era para todos. No, para los que estaban cerca, que eran los judíos, y para los que estaban lejos. Pero la forma de recibir era lo que diferenciaba. Porque Pablo nos enseña de otra manera. Ahora, dice, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibían su palabra fueron bautizados y fueron añadidos, ¿no?, a ellos aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Esa era la doctrina de los apóstoles. Eso también Pablo predicó sobre eso, ¿no? Y esta doctrina se perdió, ¿no? Ya de hace muchos años, casi 50 años que eso, la iglesia ya no busca la llenura del Espíritu Santo.
porque reemplazaron el Espíritu Santo con la forma del mundo. La forma del mundo para contener a las personas es entreteniéndolas, poniendo shows, danzas y tantas cosas que se ponen hoy en la iglesia, ¿no? Diferentes ciencias que se usan hoy, como la psicología, como la parapsicología y como tantas otras cosas, otras ciencias, y todo eso reemplazando el Espíritu Santo. Cuando la iglesia tiene que permanecer en la doctrina de los apóstoles, ¿no? También de los apóstoles del reino, como el apóstol Pablo, porque los apóstoles del reino enseñaban la necesidad del Espíritu Santo. De otra forma, pero enseñaban la necesidad. Y de otras muchas palabras testificaba y exhortaba: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibían la palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 almas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, con el partimiento del pan. Eso también se mantuvo, eso. La mesa del Señor. Se mantuvo eso. No, Pablo no lo relativizó, sino que Pablo, por el contrario, él lo estableció permanentemente hasta que Cristo venga, ¿no? Eso tanto los apóstoles del reino como el apóstol de la iglesia lo estableció. Permanecer en la doctrina de los apóstoles es eso, ¿no? Mantener la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo y mantener la mesa del Señor, ¿no? Y el partimiento del pan y las oraciones también, ¿no? Que Pablo también nos enseña a nosotros que tenemos que orar siempre. Y él practicaba eso. Y toda persona tenía temor. Y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus posesiones. ¿Está pasando la hora? ¿Me estoy pasando de la hora? No. Son 10 y 20. ¿10 y 20? Sí, y la reunión empieza a las 9, ¿no? A las 11 y 20. Sí. Ah, tengo 10 y 20 acá. 11 y 20. Por eso me parecía. Yo digo, voy demasiado despacio. No, no, a mí yo tengo una suerte, hermano. Pero bueno, hasta el reloj. Y dice, y todos creían que estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto fue un único momento en la historia de la iglesia. Nunca más se repitió. Nunca más. Los hermanos buscan la unidad por medio de eso, por medio de la unidad que hubo en la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva manifestó esto porque ellos estaban creyendo, ¿no? Sobre el... Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, vamos a seguir. Cuando me acuerdo se los digo. Y vendían las posesiones y las hacían, y haciendas. Fíjese lo que hacían. Vendían las posesiones y haciendas y repartiéndolas a todos, a cada uno había menester. Y perseveraban unidos cada día en el templo, fíjese dónde está, y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada iglesia, y añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá dice así, ¿vio? Pero creo que en Levítico capítulo 15 creo que es. Y ahí ellos pensaron que se cumplía esto que decía el Levítico capítulo 15. A ver, espero no haberme equivocado del capítulo. No, creo que no es el 15. Sé que es el libro de Levítico. No me voy a acordar. Donde se tenía que cumplir el jubileo. Eso era. Ellos pensaban que era creo que cada 50 años, ¿no? Celebraban el jubileo.
y ellos tenían que hacer descansar la tierra de la siembra. Un año no se trabajaba, dejaban descansar la tierra, y entonces en ese año ellos se tenían que sostener con lo que habían trabajado 6 años, ¿no? Bueno, y aquellos que no habían trabajado mucho, que no se habían ocupado demasiado, en el jubileo le daban a aquellos que no tenían, ¿no? Compartían, porque tenían que vivir un año sin trabajar. ¿Y cómo se sostenían ellos? No, pues vaya a ser por enfermedad, por muchas cosas que la persona no pudo trabajar durante esos 6 años, no tenían las herramientas, vaya a saber. Entonces los otros que tenían abundantemente, era una ley que se dio a Israel. Entonces sostenían, porque ellos todavía estaban bajo la ley, por así decirlo. Ellos creían que era el jubileo de los 50 años. Bueno, ya lo vamos a explicar con más claridad. Por eso practicó eso la iglesia. Pero ahora nosotros, por medio de la enseñanza que el apóstol Pablo nos da, a nosotros sabemos que la unidad es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu nosotros tenemos que practicar. No el ser solícito con todos nuestros bienes, aquellos que necesitan, que también no lo practicamos. Pero no podemos pretender alcanzar la unidad de la iglesia por lo que practicó la iglesia en el principio, en el Pentecostés, porque ellos estaban todavía guiándose bajo la ley. Y ellos hacían las reuniones en el templo. Eso lo vamos a hablar en la próxima reunión, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor por esta claridad que el Señor nos va dando. No, esto hay que recibirlo porque estamos desarrollando la palabra. Y lo tenemos que recibir. Nosotros lo que queremos encontrar, ¿no? ¿Cuál es el evangelio del principio? Porque los apóstoles del reino predicaron el evangelio, ¿no? Pero ¿qué evangelio predicaron ellos? No, que Cristo Jesús iba a volver. Ellos estaban esperando que Cristo volviera y estableciera el reino. Ellos no entendían nada sobre la vida de la iglesia, todavía en aquel tiempo, hasta donde estamos llegando nosotros. Ellos estaban esperando el retorno del Señor, que Cristo volviera, para volver a establecer su reino. Practicaban todavía muchas cosas del Antiguo Testamento, algunas fiestas. Bueno, ellos hacían las reuniones en el templo, que eso tiene mucho significado. No, diferente Pablo, que él no la practicaba, él no enseñaba en el templo de Jerusalén, porque ciertamente que lo que Pablo enseñaba iba en contra de lo que enseñaban los apóstoles del reino. Iba completamente en contra, empezando desde la ley, porque la ley establecía que era por obras y Pablo decía que es por fe. Eso creo que dice Gálatas, ¿no? Y leemos y ya terminamos. Gálatas dice que si es por fe ya no es por obra, si es por obra ya no es por fe. ¿Romano, Nico? Sí, en el 3. Mira. El hermano Nicolás dice que es romano. Yo digo que es Gálatas. Vamos a ver. ¿Alguien encontró, hermano? Claro, no lo tenía anotado este versículo, entonces como que nos cuesta, pero acá somos todos lectores de la palabra y tenemos media Biblia en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pero falta este versículo. Gloria a Dios. ¿Alguien lo encontró, hermano? 2:21 Gálatas. Bueno, ¿hoy? 2:21. Claro, acá el hermano Fabián dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gracias, hermano Fabio. Tiene mucho que ver con lo que venimos tratando de... Vamos, hermano, lo tenemos que encontrar. ¿Cómo? ¿Cuál es el versículo que dice? Que si es por obra ya no es por gracia. Así dice el versículo. Si es por obra ya no es por gracia. Y si es por gracia ya no es por obra. Es así dice el versículo. Sí. Tenemos el ayudante, ¿vio? ¿Se acuerda cuál es el ayudante, no?
Gloria a Dios. Tenemos que sacar al ayudante. Y hay que sacarlo cuando se necesite, hermano. Gloria al nombre del Señor. Están esperando los hermanos que están en Facebook. Entonces les pedimos que tengan un poco de paciencia. Gracias. El estudio de la palabra es así. Nosotros siempre decimos que no somos predicadores, somos enseñadores, ¿no? Enseñamos la Escritura, conforme lo que vamos entendiendo. ¿Puedo leer acá en Romanos 4:4? A ver, hermana. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Sí, está bien, pero no es ese el versículo, no es el que... Tenemos que rendirnos, hermano. Usemos el ayudador. Gloria al nombre del Señor. Otra vez, Señor amado. Bueno, Que ya no es, si es por obra, Por fe no es por obra, dice. claro. Sí, sí. Gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Usted que está mirándonos por Facebook, aporte también los versículos que usted crea. Y bueno, de esta manera practicamos. Vamos a tener que rendirnos, hermano. No aparece ni en el teléfono. Ni en el teléfono. Romanos Romanos 11:6. 3:28. 3:28. Veamos. Romanos 3:28, hermana Estela. 3:28. Efesios 2:19. No, no es ese. 11:6. Romanos 11:6. 11:6, hermano. Y si por gracia, ya Ese. no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Claro. Romanos 11:6. Claro, y eso es el mensaje que es distinto al de los hermanos, a los apóstoles del reino. Ellos todavía estaban bajo las obras, para que sus pecados fueran perdonados, para que recibieran el Espíritu Santo tenían que obrar todavía ellos. Arrepentimiento y no sé qué otra cosa más. ¿no? Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Bueno, ¿no? Y bueno. Hermano Raúl, ¿cuál versículo era de Romanos 11? 11:6. 11:6. Es el que yo decía. Entonces, desde el 1 vamos a ver. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los israelitas? En ninguna manera. No fueron desechados ellos. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes escogió? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han dado muerte, han muerto, y tus altares han destruido. Fíjese en la maldad del pueblo de Israel. Y yo solo he quedado y procuran matarme. Mas, ¿qué dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias para la lección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, bueno, ¿entiende la diferencia que hay entre la ley y la gracia? No, la gracia es por fe. Después en Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Y Gloria al Cristo nombre. nos redimió de la maldición de la ley.
Entonces vemos que los apóstoles del reino, ellos no predicaron lo que Pablo predicó, sino que ellos predicaron, ¿no?, lo que Jesús les enseñó a ellos, ¿no? Y Jesús le habló del reino, ¿no?, que Él iba a establecer su reino, y cuando su reino fuera establecido, entonces todo Israel iba a ser bendecido, y también podían recibir la llenura del Espíritu Santo, porque nosotros vemos que en el capítulo 17, 15 y 6, o 15 y 17 de Juan, él le habla sobre el Espíritu Santo. Y ahora la oración que Jesús hace en Romanos 17, ¿no?, le hace a ellos. Y nosotros siempre pensábamos que nos hacía a nosotros, ¿no? Y nosotros vemos que Pablo oró por nosotros. Y él oró en el libro de Efesios, en el capítulo 3 y pico, y también en Efesios capítulo 1, versículo 17. Estas cosas las tenemos que tener claras para poder demostrarle a los hermanos que el Evangelio que se nos fue dado a nosotros viene por medio de otro apostolado, y no por medio de los 12 apóstoles. No viene por medio de los 12 apóstoles el Evangelio que es para la iglesia, sino que viene por medio del apostolado. Mi esposa hablaba ayer de que Jesús constituyó 12 apóstoles, ¿no? Pero para nosotros fue constituido uno solo, que fue el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí tenemos que llevar a la iglesia. ¿Para qué es necesario llevar a la iglesia por ahí? Porque Cristo va a venir a buscar a su esposa. Y si los hermanos no sufren la transformación y no son conformados a la imagen de Cristo, no solamente a la imagen, sino no son vestidos no como Cristo es, entonces ¿cuándo va a venir Cristo a buscar a la iglesia? Si viene ahora Cristo a buscar a la iglesia, se va solo, no creo. Algunos no van. Pero dice 10 millares de millares la esposa. 10 millares de millares. Así como la multitud innumerable del capítulo 7 de Apocalipsis, dice que es una multitud que no se podía contar, ¿no?, de todos los pueblos de la tierra. Y bueno, pero ahí tenemos que ver los que murieron en esa fila y los que están vivos, que fueron arrebatados en esa fila dentro de los 3 años y medio. Por eso imagínense, los que murieron en esa fila, ¿no? Nosotros sabemos que somos de otra fila, de la fila de los vencedores. Doy gracias al Señor, hermano. Sigan orando por mí, para que el Señor me dé más claridad cuando estoy leyendo. Y bueno, y queremos establecer con mucha fuerza, con mucho poder, ¿no?, el apostolado. Queremos establecer el nuevo pacto. Queremos que los hermanos puedan diferenciar el antiguo pacto del nuevo pacto, ¿no? Porque los hermanos necesitan. Hay muchos hermanos en la legalidad que aman al Señor con todo su corazón, que son hermanos que son sinceros. No todos los legalistas son malos, ¿no? La mayoría de ellos son personas excelentes, son cristianos verdaderos, la mayoría, que aman mucho al Señor y que están dispuestos a servirle las 24 horas del día, ¿no? Pero nosotros le debemos a ellos lo que el Señor nos ha dado a nosotros, pero primeramente se lo dio al apóstol Pablo. Y Pablo por eso se sentía deudor, y ahora nosotros nos sentimos deudor. Le invito a ponerse de pie. Nuestro hermano Nicolás va a terminar la reunión. Amén, hermano. Gracias damos al Señor por lo que hemos oído. Vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llevas nuevamente al principio, Señor. Tú nos llevas, Señor, a buscar, Señor, la llenura del Espíritu Santo con poder, Señor. Necesitamos ese poder, Señor, residiendo en nosotros para poder edificar la iglesia local, Señor. Pero también para mantenernos firmes, Señor, en esta verdad que tú nos has alcanzado, Señor. Señor, como dice nuestro amado apóstol Pablo, dice, para poder presentar defensa de nuestro evangelio, Señor, delante de aquel, Señor, que se oponga, Señor amado. Bendice a los hermanos, Señor, en especial manera, Señor, aquellos hermanos,
sinceros, Señor, que quieren, Señor, agradarte a ti, Señor, pero esta gracia todavía no les ha sido alcanzada, Señor, para que si somos nosotros el instrumento que tú vas a usar, Señor, podamos llegar, Señor, donde estos hermanos, Señor, y podamos, Señor, no solamente hablarle de la palabra, hablarle de esta gracia, sino que esta gracia se pueda manifestar en nosotros con poder, Señor, a fin de que ellos la puedan conocer, Señor. Bendice a los hermanos de regreso a su hogar, Señor, guárdalo de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermano, la reunión ha terminado. Amén.